Tenía 15 años cuando sucedió. Era un viernes de finales de septiembre, de esos en los que el aire comienza a oler a hojas secas y el frío se cuela por debajo de las puertas. Mis padres habían salido a cenar con unos amigos y me advirtieron que volverían tarde. Aquella noche, la casa era toda mía. Encendí la televisión, pero el sonido del viento contra las ventanas hacía difícil concentrarse. Había un silencio pesado, casi expectante, así que llamé a mi vecino y mejor amigo, Chris, para que viniera. Vivía justo enfrente. Teníamos la misma edad, y pasábamos juntos casi todo el tiempo. Cuando llegó, bajamos al sótano como siempre. Jugamos videojuegos. Vimos un rato una película, pero la aburrida calma de la noche nos alcanzó pronto. Entonces, con una sonrisa extraña, Chris dijo, ¿y si jugamos a las escondidas? Reí. ¿A las escondidas? ¿En serio? Pero al final accedí. Quizá fue la oscuridad, o el sonido del viento que parecía soplar desde dentro de la casa. Apagamos casi todas las luces, dejando solo una en la cocina. De pronto el silencio se volvió más espeso. Las reglas eran simples. Nada de salir al patio, ni subir al ático, ni bajar al pequeño espacio bajo la casa. Todo lo demás era válido. Chris quiso esconderse primero. Cubriéndome los ojos, comencé a contar. 1, 2, 3. Mi voz sonaba débil en el vacío de la sala. 48, 49, 50. «¡Listo!», grité. Solo se oía el tic-tac del reloj y el crujido del suelo de madera. Fui primero a la cocina, luego al pasillo. Revisé el baño, el armario del recibidor. Nada. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón protestaba bajo mis pies. El dormitorio de mis padres estaba vacío. El mío, igual. Solo quedaba el cuarto de invitados al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado sin cerrarla. Empujé con cuidado. El cuarto estaba sumido en sombras, el aire olía a polvo y a algo más. Algo metálico, como si el ambiente guardara un aliento antiguo. Miré bajo la cama. Vacío. Abrí el armario. Nada. Volví al sótano, y allí lo encontré, oculto tras unas cajas. Chris se levantó riendo. «¿Tanto tardaste?», dijo. «La casa es más grande cuando todo está oscuro», respondí. Ahora me tocaba esconderme. Subí corriendo y me deslicé bajo la cama del cuarto de invitados. Tiré de la sábana para cubrirme. La oscuridad allí debajo era densa, como si el aire no se moviera. El silencio era absoluto, hasta que escuché los pasos de Chris subiendo las escaleras. Paso, paso, pausa. Abría puertas, movía muebles, murmuraba mi nombre. Después entró al cuarto donde yo estaba. Podía sentir su presencia desde el suelo, el peso de su respiración sobre mí. Los zapatos se detuvieron a pocos centímetros de mi cara. El polvo caía del somier lento. Yo no me moví. Esperé. El tiempo se alargó tanto que el silencio comenzó a zumbar. Y entonces, los pasos se alejaron. Esperé un poco más. Luego salí despacio. «Ganaste», dije en voz alta. Silencio. Solo el zumbido del refrigerador en la cocina. Bajé las escaleras. No estaba en la sala. No estaba en el baño. Entonces escuché su voz desde el sótano. «Sigo buscando». «¿Dónde te escondiste?». Me quedé inmóvil. «¿Qué dices?». «Ya salí», contesté. «Estoy aquí arriba». Unos segundos después, Chris subió. Su rostro tenía un color extraño, como si hubiera visto algo. «No entiendo», dijo. «Juraría que revisé ese cuarto. Incluso escuché respiración. No me moví ni un segundo. Nos quedamos mirándonos. No hacía falta decirlo. Ambos habíamos escuchado lo mismo. Seguimos jugando un rato más, aunque el ambiente había cambiado. Cada crujido, cada golpe del viento contra los cristales parecía venir de adentro. Mientras contaba, escuché un golpe seco en el piso de arriba. Subí corriendo, pero todo estaba igual. Chris apareció riendo desde la lavandería, pero su sonrisa parecía forzada. Nos sentamos frente al televisor para romper el silencio. Y entonces, ¡pum! Un golpe fuerte justo encima de nosotros. El techo vibró. «¿Tus padres?», preguntó Chris. «No llegan hasta las 11», susurré. De pronto un crujido largo, como pasos lentos y pesados en el pasillo superior. 1, 2, 3. Chris y yo nos quedamos paralizados. Podíamos sentir el peso de algo moviéndose sobre nuestras cabezas.
Tomé el atizador de la chimenea. Subimos. El aire estaba helado, y un olor leve a humedad flotaba en el pasillo. La puerta del cuarto de invitados estaba cerrada. Yo la había dejado abierta. De adentro un sonido. Un arrastre suave como uñas raspando el suelo. Chris susurró, «Vámonos». Pero no podía. Tenía que mirar. Giré el pomo con la mano temblorosa. La puerta se abrió lentamente. El cuarto estaba igual, o casi. La cama parecía un poco desplazada, como si alguien hubiera salido de debajo. El armario estaba entreabierto. Dio un golpe seco con el viento y se cerró de golpe. Ambos retrocedimos. Y entonces, el ruido vino del piso de abajo. La puerta principal se abrió. Luego se cerró. Nos quedamos quietos. No era el viento. Había pasos claros, firmes, avanzando por la sala. Corrimos hacia mi habitación. Apagamos la luz y cerramos la puerta. Los pasos se oían ahora en las escaleras. 1, 2, 3. Alguien subía. Podía sentir cómo el aire cambiaba, cómo la madera vibraba con cada pisada. El pomo de la puerta se movió. Despacito. Giró. Un poco. Chris me miraba con los ojos muy abiertos. Yo sujetaba el atizador con las 2 manos. Y entonces el sonido cambió. La persona, o lo que fuera, bajó de nuevo las escaleras. Escuchamos la puerta del sótano abrirse, los peldaños crujiendo mientras descendía. Esa fue nuestra oportunidad. Corrimos sin mirar atrás. Bajamos, atravesamos la cocina y salimos por la puerta trasera. El aire nocturno nos golpeó el rostro como una bocanada de vida. No paramos hasta llegar a casa de Chris. Sus padres llamaron a la policía. Cuando los oficiales revisaron mi casa no encontraron nada, ni una puerta forzada, ni una ventana rota, ni huellas. Dijeron que había sido nuestra imaginación, pero Chris y yo sabíamos lo que escuchamos. Esa noche cambió algo. Durante semanas no pude dormir. A veces, al cerrar los ojos, volvía a escucharlo. El arrastre en la alfombra, los pasos sobre mi cabeza, el armario cerrándose solo. Nunca más jugué a las escondidas. Y aunque han pasado años, cuando Chris y yo nos miramos, sin decir palabra, los dos sabemos que recordamos lo mismo. La voz que no era de ninguno de nosotros, susurrando muy despacio desde el sótano, «Ya te encontré». Crecí en un vecindario que terminaba justo donde comenzaba un bosque inmenso. Las casas estaban alineadas en una sola calle, y detrás de ellas, los árboles se extendían sin fin, una muralla de sombras que parecía no tener final. Desde niños, nosotros, los chicos de la calle, hacíamos de ese bosque nuestro refugio, nuestro escondite, nuestro campo de aventuras, y sin saberlo, nuestro lugar maldito. En los veranos jugábamos hasta tarde. A veces el aire era tan pesado que las camisas se pegaban al cuerpo, y aún así nadie quería entrar a casa. Nuestra diversión favorita era el escondite. De día era fácil. La luz del sol se filtraba entre las ramas y el bosque parecía un amigo. Pero de noche todo cambiaba. La oscuridad lo transformaba en algo vivo, algo que respiraba y observaba. Las ramas se movían incluso sin viento, y los sonidos del bosque parecían murmullos que no queríamos entender. Tenía 14 años la última vez que jugamos allí. Era una noche de agosto, húmeda, calurosa, y las cigarras no dejaban de cantar. Éramos 5. Tyler, su hermano menor Matt, 2 chicos del final de la calle, Jason y Eric, y yo. Decidimos jugar afuera porque dentro hacía demasiado calor. La única regla era sencilla. Podías esconderte en los patios traseros o en el bosque, pero sin alejarte tanto como para no oír el grito del que buscaba. Jason fue el primero en contar. Los demás corrimos. Tyler y yo nos internamos juntos en los árboles, pero nos separamos al poco rato. Yo me escondí detrás de un tronco caído, el corazón golpeándome el pecho como si ya algo me estuviera buscando. Escuché a Jason contar en voz alta desde el jardín. 10, 9, 8. Su voz se fue perdiendo entre las hojas hasta que el silencio la tragó. El bosque entonces respiró. Se escuchaban grillos, ramas crujir, algún búho lejano. Me agaché y esperé conteniendo el aire. De pronto escuché pasos, lentos, arrastrados, muy cerca. Pensé que era Jason. Me quedé quieto. Los pasos se detuvieron a pocos metros. Pasaron segundos, quizá minutos. No oí respiración ni voces. Solo el pulso en mis oídos. Quise preguntar quién está ahí, pero recordé las reglas.
Si hablaba, perdía. Los pasos continuaron alejándose, pero de un modo extraño. No sonaban como si alguien caminara. Sonaban como si algo deslizara los pies entre las hojas. Cuando todo volvió a quedar en silencio, regresé hacia el patio. Jason ya gritaba que la ronda había terminado. Los demás estaban reunidos, menos Matt, que apareció un momento después cubierto de tierra, riéndose. Dijo que nadie podría haberlo encontrado. Yo conté que había escuchado pasos cerca del tronco, y Jason frunció el ceño. Yo no fui hasta allá, dijo. Solo estuve cerca de la cerca donde encontré a Tyler. Nadie más dijo nada. Nos encogimos de hombros y empezamos otra ronda. Esta vez yo era quien contaba. Cuando terminé busqué primero en los patios. Encontré a Eric detrás del cobertizo y a Tyler en los arbustos. Solo faltaban Jason y Matt. Entré al bosque con la linterna. El aire estaba más espeso. El canto de los insectos más lejano, como si se hubieran ido. La luz blanca cortaba las sombras, pero cada tronco parecía esconder algo detrás. De pronto vi a Matt agachado junto a un árbol. «Te tengo», te grité. Él se levantó riendo y corrió de vuelta a la casa. Solo quedaba Jason. Seguí caminando, llamando su nombre. Entonces los oí otra vez. Los pasos, pesados, medidos, como si alguien me imitara. Apunté la linterna al frente. Pero los árboles eran tan densos que la luz se ahogaba entre las ramas. Avancé un poco más. Los pasos se detuvieron. El silencio era absoluto. De repente Jason gritó desde atrás que la ronda había terminado. Me giré sobresaltado. Él venía desde la dirección contraria. Le pregunté si había estado frente a mí hace un momento. «¿Qué?» «No», dijo riendo. Me escondí cerca de la casa. El estómago se me revolvió. Aquello que había escuchado. No era él. Aún así seguimos jugando. Pero cada vez que me tocaba esconderme, no podía evitar sentir que algo se movía entre los árboles. A veces escuchaba un crujido de hojas, o veía una sombra que se deslizaba entre los troncos, demasiado alta para ser uno de nosotros. Nadie más parecía notarlo. Reían, gritaban, corrían. Yo solo quería que terminara. En la última ronda, Jason insistió en esconderse otra vez en el bosque. Yo no quise ir muy lejos. Me oculté tras la hierba alta, cerca de donde las luces del vecindario apenas alcanzaban a tocar los primeros troncos. Jason comenzó a contar. 10, 9, 8. Su voz se fue apagando entre los árboles. El silencio regresó. Entonces lo oí. Un susurro, bajo. Casi un murmullo, como si las hojas hablasen. No entendía las palabras, pero venían de mi izquierda. El aire me heló la piel. Asomé la cabeza por encima del pasto. Nada. Solo oscuridad. Pero el susurro continuó más cerca. Podía jurar que alguien murmuraba mi nombre. Los pasos volvieron lentos rodeándome. Y luego, se detuvieron justo detrás de mí. No tuve el valor de mirar. Segundos después, Jason gritó que la ronda había terminado. Corrí hacia las luces sin mirar atrás. Los demás reían, cubiertos de polvo y hojas. Yo no podía ni hablar. Conté lo del susurro, pero se burlaron, diciendo que quería asustarlos. Me callé, pero mis manos temblaban. Nos sentamos en el jardín de Tyler, bebiendo refrescos y riendo nerviosamente. Entonces Matt dijo algo que nos dejó helados. Preguntó si alguien más había visto al hombre. Lo miramos. «¿Qué hombre?», preguntó Eric. Matt tragó saliva. El que estaba entre los árboles. Alto, muy quieto. No se movía. Solo miraba. Todos se rieron, menos yo. Yo sabía que no mentía. Esa noche, al llegar a casa, me quedé despierto hasta el amanecer, escuchando en mi cabeza el crujir de las hojas, los pasos detrás de mí y ese susurro que todavía parecía flotar en la oscuridad. Nunca volví a jugar en el bosque, ni siquiera de día. A veces, cuando camino de noche y oigo el sonido de hojas bajo los pies de alguien invisible, me detengo y recuerdo aquella voz. Porque en los bosques, cuando te escondes, nunca estás solo. Era un sofocante sábado de julio, de esos días en que el calor se pega a la piel y el aire parece hervir. Tenía 14 años y vivía en una zona rural, al norte de Pensilvania. Nuestra casa estaba rodeada de campos interminables, con un gran patio que se extendía hacia un mar de hierba alta, árboles dispersos y, en el límite, un viejo cobertizo de madera que llevaba años crujiendo bajo el sol y la lluvia. Mis amigos, Ryan, Josh, Ben y Adam, venían casi todos los días durante el verano. Era nuestro pequeño mundo. Bicicletas, balones y una libertad que nos hacía sentir invencibles. Aquella tarde,
Jugábamos baloncesto junto al garaje, en el aro oxidado que mi padre había instalado cuando yo era niño. El aire olía a tierra seca y a sudor. Jugamos hasta que el sol comenzó a bajar y la cancha improvisada se volvió una mancha dorada entre las sombras. Estábamos tirados sobre el pasto, jadeando y bebiendo agua, cuando lo vimos. Un chico caminaba por el camino de tierra que cruzaba frente a mi casa. Nunca lo habíamos visto antes. Era más alto que nosotros, tal vez 16 años. Delgado, con el cabello oscuro y desordenado. La piel pálida como si hubiera pasado demasiado tiempo lejos del sol. Llevaba una camiseta gris y unos jeans gastados, ropa que parecía demasiado caliente para aquel día. Se acercó sin dudar, como si nos conociera. ¿Puedo jugar?, preguntó con una voz tranquila, casi amable. Puedo equilibrar los equipos 3 contra 3. Nos miramos, confundidos. Nadie respondió de inmediato. Finalmente, Adam preguntó su nombre. El chico sonrió apenas. Me llamo Keith. Vivo más arriba del camino. Los vi desde el bosque. Esa frase se me quedó grabada. ¿Cómo sabía él algo sobre el terreno? Nadie vivía en esa dirección. Solo campos abandonados y árboles. Pero Keith hablaba y actuaba con una naturalidad desconcertante, como si no hubiera nada raro en aparecer de la nada. Ben le ofreció unirse al partido, pero Keith negó con la cabeza. ¿Qué tal si jugamos algo más?, dijo, algo con más emoción. ¿Qué tal una cacería humana? Reímos al principio creyendo que bromeaba, pero él insistió. Este lugar es perfecto para esconderse, añadió mirando mi patio y el cobertizo. Hay tantos sitios donde uno podría desaparecer sin dejar rastro. Su forma de decirlo me incomodó, pero ninguno lo notó. El calor, el aburrimiento, la curiosidad, todo se mezcló, y al final aceptamos. Keith propuso las reglas. 2 equipos, uno busca, el otro se esconde. Él quiso ser cazador primero. Le encantaba buscar, dijo con una sonrisa que no supe descifrar. Cuando Adam pateó una pelota de fútbol como señal de inicio, corrimos en todas direcciones. Ryan fue hacia la línea de árboles. Ben se metió tras el garaje. Yo corrí hacia el cobertizo viejo. Dentro olía a gasolina, polvo y madera podrida. Encontré una pila de lonas en el rincón y me deslicé debajo, conteniendo la respiración. El silencio era sofocante. Afuera se escuchaban pasos lejanos, risas, el zumbido de los insectos. Pasaron 10 minutos, luego 15. Nadie venía. Empecé a pensar que el juego había terminado cuando la puerta del cobertizo crujió lentamente. Un rayo de luz se coló por la rendija, y de pronto la lona fue arrancada de encima de mí. Salté con el corazón a 1000. Era Adam riendo. Demasiado fácil, tío. Salimos juntos hacia el patio. Poco a poco fueron apareciendo los demás. Ben, Ryan y Josh. Todos menos Keith. Esperamos. 10 minutos. 20. Nada. Nadie lo había visto regresar. Adam bromeó diciendo que quizás se había aburrido, y se había ido. Intentamos reír, pero el ambiente se había vuelto raro. Cuando cayó el sol todos se marcharon. Ya dentro de la casa, mientras cerraba las cortinas, noté algo frente a mi ventana. Un trozo de cuerda vieja, húmeda y ennegrecida en el césped. No recordaba haberla visto antes. La levanté, noté que olía a tierra y moho y la arrojé al lado del porche. Pero la sensación de inquietud no se fue. ¿Y si Keith había estado ahí? ¿Y si había entrado mientras jugábamos? Revisé cada habitación, cada armario. Todo parecía normal. A las 11 me acosté, con el teléfono en la mano intentando distraerme, y entonces lo oí. Pasos. Suaves. Afuera de mi habitación. Mi padre solía levantarse de noche, pero siempre hacía ruido, tosía o arrastraba las pantuflas. Aquellos pasos eran distintos, lentos, cuidadosos. «¿Papá?», susurré. Nada. El silencio era absoluto. El picaporte se movió ligeramente. Sentí la garganta seca. Me levanté y cerré con llave. Esperé unos segundos y entonces se oyó otra cosa. La puerta principal cerrándose con fuerza. Corrí al cuarto de mi padre. Lo sacudí temblando. Se levantó medio dormido, pero al escucharme, su expresión cambió. Sacó su vieja escopeta de debajo de la cama y bajamos juntos. Recorrimos toda la casa revisando cada rincón. Nada. Mi padre salió al jardín con una linterna. Buscó entre los árboles detrás del cobertizo. Solo el viento. Después cerramos todo con llave y nos quedamos en la sala, en silencio,
sin hablar. Al día siguiente, cuando conté lo ocurrido, todos se burlaron. Ryan fue el único que admitió que Keith le había parecido raro. Dijo que apenas habló durante el juego, que solo observaba, como si estudiara nuestros movimientos. Esa noche el calor era insoportable, así que dejé la ventana entreabierta. A las 2 de la madrugada, un ruido me despertó, un raspado lento contra el vidrio. Me quedé paralizado. El sonido continuaba, rasp, 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 como si alguien pasara un clavo sobre la ventana, muy despacio. Tragué saliva y levanté un poco la persiana. Detrás del cristal, a solo unos centímetros, había una silueta humana, alta, inmóvil. No podía ver su rostro, solo su sombra. Grité. Mi padre salió corriendo, tomó la escopeta y disparó 2 veces al aire. Los perros del vecindario comenzaron a ladrar. Cuando miramos otra vez, la silueta ya no estaba. No dormimos el resto de la noche. Las luces quedaron encendidas hasta el amanecer. Mi padre dijo con voz dura que si ese chico volvía, no dudaría en dispararle. Nunca lo vimos otra vez, pero semanas después, mientras cortaba el césped, volví a encontrar algo frente a mi ventana. Otro pedazo de cuerda, solo que esta vez formaba un lazo. Desde entonces, cada vez que escucho pasos en el porche o ramas golpeando el vidrio, no puedo evitar pensar en él, en Keith, el chico del camino de tierra. Y me pregunto qué habría pasado si aquella noche no hubiera despertado.